Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, ya de vuelta de Dublín del Google Marketing Live, al que ya sabéis que asistí en directo. Tenéis un vídeo aquí donde desde el aeropuerto os conté los 5 puntos clave para mí, para que tuvieseis ese resumen inicial de cómo había visto todo, pero la idea de hoy es que os cuente con mucho más detalle todo lo que vi, las 1000 notas que tomé en mi cuaderno, con todos los elementos que fui considerando clave de todo aquello que comentaba, más allá de lo que pudieseis ver si seguisteis el evento online, que era posible seguirlo online. Y sobre todo que tengáis de primera mano cuáles son mis puntos de vista, cómo veo cada una de las funcionalidades que comentan y un poco el avance de todo. Aquí os dejo también un pequeño vídeo con lo que fui grabando, ¿vale? Podéis ver ahí un resumen de, oye, desde el tiempazo que hacía en Dublín, que la verdad es que cada vez que estamos yendo, la gente de agencias a Dublín estaba haciendo buen tiempo. No sé si traemos el buen tiempo a la gente de Google siempre. Y un poco cómo fue el transcurso del evento, cómo estaba organizado. Había al final un salón principal donde eran todas las ponencias generales, luego había unas salas más pequeñas donde tuvimos sesiones especiales y más focalizadas en temas concretos que nos íbamos repartiendo en grupos, que eso al final del vídeo voy a comentar sobre 3 en concreto a las que fui que me gustaron mucho. Una, por ejemplo, iba sobre crecimiento internacional de e-commerce. Y luego la parte que teníamos de Hub, donde básicamente pues comíamos, charlábamos e íbamos conectando con gente de Google y con gente de otras agencias. Luego tuvimos, como siempre, nuestro día de fiestecita, que fue la primera noche en un pub irlandés, que está bastante bien. Y bueno, la idea es eso, que sepáis cómo transcurrió todo y que tengáis ese punto de vista mío de mi opinión. En la descripción tenéis todo lo que os voy a comentar ahora en un post, ¿vale? En un post donde lo he detallado, tenéis imágenes, tenéis enlaces, tenéis todo, así que podéis verlo mientras vais viendo este vídeo, así podéis ir punteando qué cosas vais consumiendo, o si no podéis escuchar el vídeo si vais en el coche o cualquier cosa, y luego ya veis lo otro más tranquilamente. Entonces, empecemos por la parte de datos. Google ha dado bastantes datos de cómo está evolucionando, que era una de las grandes dudas que había con la parte de la IA, ya no cómo evolucionaba, sino si es que evolucionaba y qué comportamientos hay también contra competidores como viene siendo Meta con la parte de Reels y TikTok con sus TikToks, que al final era otra de las cosas que se temía mucho que estuviese comiendo a tostada. Y bueno, en general la verdad es que los datos que dan al menos son bastante interesantes, teniendo una parte de esta información centrada en Estados Unidos. Aquí en concreto nos indican que el 84% de los usuarios usan diariamente Google o YouTube, es decir, la gente que consume Internet utiliza Google o YouTube siempre. Eso sí, uno de los dos puede que tenga su usuario solo de Google o solo de YouTube, casi todos los días. Que hay un gran impacto en la parte que han sacado de guía de Google AI Overview, que ya sabéis que en este vídeo de aquí y en la descripción os comenté cómo funcionaba, y la verdad es que ya se ha extendido prácticamente en todos los países. También que la parte de Circle Search, que viene a sustituir a Google Lens, estaba teniendo un crecimiento muy bestia, que después os comentaré, pero estas dos funcionalidades sobre todo lo que están trayendo es un público más joven, lo que serían ya los adultos de la generación Z, que ahora mismo estaría entre 18 y 24 años. Además, aunque esto ya va siendo tendencia, por ejemplo en España, y no está lejos de conseguirse al 100%, ya se ha conseguido en ciertos tramos horarios, YouTube está liderando el Connected TV en Estados Unidos, todo lo que viene siendo consumo de televisión conectada. Lo curioso es que esas views con interacciones están subiendo un 20% en el último trimestre. Aquí hay mucha gente que tiene dudas del tema de mostrar vídeo en televisiones, que es algo que en las campañas podemos excluir, pero tened en cuenta que ya es cada vez más común que al lado del vídeo salga un QR, que si escaneamos con el móvil, algo que vamos a tener siempre cerca cuando estamos viendo la tele, podemos ir directamente al sitio web. Así que esa navegación no la enfocáis solo de que se va a hacer desde la tele, sino es mucho más sencilla. Que un 86% de las compras necesitan al menos 5 interacciones o 5 procesos, imaginaos 5 visitas desde diferentes canales para realizar una compra, ¿vale? El usuario es, como siempre, hipermulticanal y por multidispositivo, y por eso las atribuciones suelen ser tan complejas. Y que un 65% de las compras nacen en Google, en YouTube, y luego se terminan de cerrar en muchos casos en social media. Hay una concepción, y eso es verdad, que a mí, por ejemplo, me pasa, de que normalmente el usuario es impactado muchas veces por primera vez en red social, ¿vale? Y luego acude a Google, pero aquí estos datos nos comentan que también ocurre al revés, que el usuario tiene alguna inquietud, tiene un primer impacto por Google o YouTube y luego sigue siendo reimpactado en social media. Por otro lado, un 70% de los usuarios usan Google o YouTube para hacer búsquedas una vez que han descubierto un producto en social media,
Y aquí concretamente, que este dato sí que es verdad que a mí me parece demasiado, un 75% de las queries, de las búsquedas, las consultas de búsqueda que se realizan sobre Google Shopping son broad, son amplias. Esto me extraña un poco porque si te vas a los términos de búsqueda de campañas de Google Shopping, sí que es verdad que puedes tener muchas impresiones por términos muy genéricos, pero cuando te vayas a la parte de clics, realmente no hay cosas excesivamente amplias. El grueso suele ser el nombre del producto, la marca, producto más marca, lo que resuelve ese producto y cosas así, ¿vale? Pero me lo he apuntado porque es un dato interesante a analizar y que a lo mejor en ciertas casuísticas sí puede tener sentido. Luego vienen muchas funcionalidades importantes. Por ejemplo, aquí Google, aparte de hablar de IA o AI 200 millones de veces, ha hablado de lo que son las Next Gen AI Campaigns, que básicamente son las campañas de nueva generación basadas en IA. Aquí vamos a ver en concreto qué es. Dos ya las conocemos muy bien, tenemos además mucho material en el canal sobre ello, pero hay una nueva que llega y de la que pronto tendréis más información, pero lo vamos a ver ahora después. Luego, por otro lado, tiene la parte de probarte ropa en directo, Try It On, que al final la habréis visto seguramente, el Google I.O., que fue de una de las principales novedades que se mostró, pero básicamente subiremos una foto nuestra y luego podremos ir probando a cambiarnos de ropa e ir viendo cómo nos queda todo. Esto la verdad es que a nivel de consumo va a ser la leche porque se va a poder ver todo de una forma mucho más sencilla y la verdad que muy interesante. Por otro lado, se incluye una funcionalidad o se va a incluir una funcionalidad en la parte de shopping que va a ser una alerta de precios para que podamos saber cuando la prenda va variando de precio, bueno, la prenda o el producto que sea, y se vuelve a la funcionalidad de poder pagar directamente desde Google. A ver cómo avanza esto. Recuerdo que más o menos por 2018-2019 esto ya existió con el Buy on Google, que si no recuerdo mal en 2023 fue cuando se anunció oficialmente que se abandonaba el proyecto, pero allá al menos nos enseñaron compras directamente desde Google, así que una funcionalidad interesante. Google en su momento lo planteó, ya os digo, hace muchos años para competir con Amazon y parece que ahora puede volver a lanzarlo de otra forma. Quitando este punto más de información general, el principal artista del día fue Google AI Overview y la parte de búsqueda, el cómo se ha integrado. Aquí está habiendo bastante preocupación, sobre todo lo he visto con los compañeros de SEO, en cuanto a que está quitando mucho tráfico de las páginas web, pero ahí al menos en los proyectos, sobre todo de e-commerce que he podido analizar, las caídas de clics o de resultados de sitio web que principalmente se están notando son en blogs, lo que vienen siendo las búsquedas informacionales. Las búsquedas transaccionales sí se está yendo a un resultado más de sitio web, así que esta parte sugerida de Google, que básicamente en el buscador te integra la IA y te responde con información, aunque luego tiene enlaces, la gente normalmente no los está viendo, pero parece que cuando los ve funciona muy bien. Ahí, porque os hagáis la idea, hay un 10% extra de búsquedas en Google desde que se ha incluido la funcionalidad de AI Overview. Aquí concretamente eso, la gente más joven está utilizando de nuevo más Google desde que esto está. Va a haber mejoras, se va a integrar por ejemplo vídeo, ¿vale? En esos resultados de Google AI Overview, y destacaron, ¿vale? Y esto es muy importante, que cuando se pulsa en un link de AI Overview, y resaltamos ese cuando porque muchas veces, como os decía antes, sobre todo cuando la búsqueda es muy informacional, no se hace, el usuario está más tiempo en la web y suele generar más valor. Esto es interesante porque al final Google de alguna forma parece que con esto lo que está buscando es limpiar mucho tráfico basura de a lo mejor sitios web que se habían hecho simplemente para monetizar y que no aportaban nada, como blogs y cosas de ese estilo, y conseguir que el usuario realmente, cuando tenga una intencionalidad transaccional, pueda llegar con más calidad al sitio web. Ya os digo, fue un dato de los que me pareció bastante interesante. Luego, como ya os dije que esperaba que en algún momento se hiciera, porque yo echaba en falta esa funcionalidad, se va a poder seguir conversando con AI Overview una vez que te sugiera una vez que te dé un resultado. Es decir, que puedas seguir conversando, en este caso con Gemini, que es con quien realmente conversas una vez que esté todo. Entonces, esto va a dar pie a la incorporación de anuncios, que es una de las cosas que principalmente van a ir haciendo ahora. Aquí tenéis unos poquitos ejemplos de cómo quedarían anuncios de shopping, pero interpretarlo también con que conforme vayas realizando esa conversación, esos resultados se van a ir adaptando. Y ahí nos enseñaron un ejemplo bastante interesante de shopping de
cómo con un tema de muebles, conforme ibas hablando y le ibas diciendo, oye, pues esta decoración me gusta mejor, este color mejor, te iba variando directamente en tiempo real los resultados. Así que otro punto bastante interesante y que va a dar una novedad importante a cómo funciona el buscador. Esos anuncios de shopping en principio dijeron que se van a mostrar cuando le des a ver, a desplegar las respuestas de AI Overview y no antes. Los de antes pues seguirán funcionando como hasta ahora. Y eso, también habrá información sobre anuncios de texto, ¿vale? Los anuncios de texto también van a aparecer. Ahí lo que sí confirman es que la parte de AI Overview tiene búsquedas más largas, que esto también os dije que a mí me hacía todo el sentido porque creo que la gente que sobre todo está utilizando la IA, lo que podrían ser los LLMs, ChatGPT, Gemini, etcétera, etcétera, lo enfocan con preguntas mucho más extensas o muchas veces planteamientos largos. Entonces ahí es donde están viendo que tiene un mayor impacto y por eso después hablaremos de una nueva funcionalidad que es AI Mode, que es una pestaña nueva que sale en Google, pero antes de eso vamos a hablar sobre Search Filter, que es esa evolución de Google Lens donde, por daros datos concretos, podéis ver aquí un ejemplito de cómo funciona, ¿vale? Aunque ya os digo que esta funcionalidad como tal así funcionaba ya hace tiempo, simplemente ahora le están metiendo más cosas. Aquí lo que ven es que 1 de cada 5 búsquedas son comerciales, es decir, tienen una intencionalidad de compra, ¿de acuerdo? Además están detectando que están capturando tráfico desde redes sociales, es decir, gente que a lo mejor está viendo un producto concreto, imaginaos un reloj que lleva una persona y utilizan Circle Search, rodean ese reloj y le aparece a lo mejor qué producto es o simplemente buscan más información. Yo hace ya 1 año y medio o 2, recuerdo que cambié la lámpara de mi piso haciendo exactamente eso porque quería un modelo concreto, no lo encontraba y haciendo eso encontré un modelo específico. Y aquí de nuevo un alto uso en la generación Z, concretamente los mayores de edad de esa generación que ahora tendrían entre 18 y 24 años. Pasamos ahora a lo que sería AI Mode, que podéis ver aquí un poco el funcionamiento. Básicamente es una pestaña nueva dentro del buscador y esa pestaña, al igual que podemos tener la de lugares, la de productos, la de imágenes, nos va a dar una comunicación directa con la IA. Va a estar especialmente pensado cuando realicemos búsquedas complejas, a lo mejor como querer organizar viajes o cosas de ese estilo. A nosotros nos pusieron un ejemplo muy interesante donde a lo mejor un usuario quería buscar entradas para eventos un día en concreto y le preguntaba a AI Mode qué cosas había. Entonces este le respondía dándole varias opciones concretas, diciéndole, oye, mira, pues a estas horas tendrías, a estos precios y directamente desde ahí enlazadas al sitio web para realizar la compra. Entonces, uno de los puntos más importantes es que la respuesta va a ir con información en tiempo real. No va a ser cosas que ya estén procesadas o cosas de ese estilo. Es decir, cualquier cosa que vaya cambiando, y esto lo digo sobre todo de cara a disponibilidades en eventos y cosas así, se va a ir actualizando. Así que creo que esto va a ser otra revolución importante. Nos va a mostrar realmente cómo Google va a integrar la parte de ads en esta parte en esta parte más de IA, ¿de acuerdo? Que era un poco donde veíamos que le podía tambalear el negocio con ChatGPT y parece que ya os digo que puede ser bastante interesante. El siguiente punto fundamental es lo que veis aquí como Power Pack. Power Pack al final digamos que es esa combinación de campañas que Google considera que es fundamental y que todas están basadas en IA. A ver, están basadas en el funcionamiento de siempre, pero tienen capas de IA. Al final tienen capas mejoradas de cara a captar usuarios más potenciales. Aquí la primera de ellas es Performance Max, que ya la conocéis y sí, puede funcionar muy bien, pero con cuidado, ya sabéis que puede funcionar también fatal, toda la parte de campañas de máximo rendimiento, hay que saber muy bien utilizarla. Luego tendríamos las de generación de demanda o Demand Gen, que tenéis un montón de contenido aquí y en la descripción sobre cómo funcionan y sobre todo cómo podemos crearlas con éxito y diferentes estrategias que podemos utilizar. Y la gran novedad, AI Max for Search, o más conocida como Search Max. Sobre esto voy a ir subiendo contenido en las próximas semanas conforme vaya teniendo muchos más datos de uso con las betas a las que estoy teniendo acceso. Pero básicamente Google quiere combinar lo que ya existe de Search, no es que lo vaya a eliminar, es más, por lo que yo he visto y lo que me han comentado, no hay intención de borrar las campañas actuales de Search, pero quiere combinar esa parte de campañas de búsqueda de ahora con una capa de IA y con tu sitio. Aquí si combinas Search, AI and Your Site, pues tiene unas rimas, si te fijas, bastante interesante. Entonces, va a estar disponible en EMEA, en lo que viene siendo Europa, África y Oriente Medio,
a final de junio. En el resto de países la verdad es que no tengo ni idea, pero no creo que tarde en llegar si es que no sale a la vez. Y en esto fue lo que me sorprendió más el evento porque dijeron la palabra SEO 3 o 4 veces. En un evento de Google Ads hablando de SEO, yo eso por lo menos no lo he visto nunca. Además mencionaron que va a haber unas guías sobre SEO, ya hay guías sobre SEO del propio Google, ¿vale? La parte de Search Console y demás, pero parece que esta parte la van a trabajar mucho más. ¿Por qué? Porque en esta tipología de campaña no quieren inicialmente, o al menos no es el objetivo, que haya palabras clave. Se van a basar en el contenido, por eso hablan de un People First Content, páginas con un contenido muy orientado a los usuarios y que Google básicamente se estudiará ese contenido como hace ahora mismo con las campañas dinámicas, pero de forma más avanzada, utilizando toda su IA multimodal, interpretando texto, imágenes, vídeos y todo lo que tengas, y con eso irá definiendo contigo, porque vas a tener mucho control, qué cosas puedes hacer. Hablaban, por ejemplo, de informes totalmente transparentes y eso me hacía bastante gracia porque era como todo lo que no han hecho con Performance Max, ahora sí quieren permitirlo, en el que veas, por ejemplo, asociación de qué títulos se han generado, qué keywords o qué consultas de búsqueda o qué queries se han activado y a qué landing page se ha llegado, para que puedas ir analizando, oye, qué funciona mejor, qué funciona peor y posiblemente hacer exclusiones. Entonces, yo os digo, os iré dando más información sobre esto, pero es la gran novedad, esa capa dentro de búsqueda, aunque teníamos Performance Max, pero ya sabéis que eso va casi solo y poco podemos hacer, donde sí podremos implementar muchas más cosas y sobre todo, han remarcado mucho tema de control y tema de que tenemos que tener un buen SEO, así que SEOs es vuestra oportunidad para darnos caña a todos los de Ads. Sobre Performance Max y Demand Gen, pues mira, en Performance Max, hablan de este informe que ya se lleva hablando unos meses sobre el rendimiento por canales. A mí es que es un informe que me tiene muy desencantado porque como vi las diapositivas donde me lo anunciaban en el evento de Product Expert de octubre de 2023, hace casi 2 años, pues a ver, el que lo saquen ahora en plan de gracias, lo llevo esperando 2 años. Obviamente va a ser muy útil, pero es eso, es un gracias, lo llevo esperando 2 años, que menos. Adicionalmente a esto aparece una funcionalidad que va a permitir que podamos diferenciar entre usuarios asistentes web, gente que haya consumido contenido nuestro en YouTube, gente que tiene relación con nuestra marca o que no pertenece a ninguno de ellos, para que podamos ir enfocando campañas de forma diferente o tocando al usuario de forma distinta en función de su estado. Yo sobre esto, si te vas a la parte de support de Google, al propio soporte, a la documentación, veréis que hay muchas funcionalidades que están enfocando para retención de usuarios, que aparecen en beta, solo en inglés, y que ya os digo, creo que en este sentido van a lanzar muchas cosas nuevas, aunque esta en concreto la comentaron. Y luego adicionalmente decían datos de que las campañas de Performance Max que tienen activadas la mejora automática de vídeo tienen un 7% más de valor de conversión. Aquí lo de siempre, si tenéis vídeos ya vosotros personalizados, pues genial. Si no, esa es una forma de que Google os haga cortes, pero luego vigilad bien que os genera, pues si es algo que a lo mejor no os cuadra demasiado. Por lo demás, en cuanto a Performance Max, que sepáis que va a haber un informe de términos de búsqueda de verdad, no como el que os enseñé aquí, que tenéis en la descripción, sino uno con los términos de búsqueda normales, que vaya, podréis estar viendo seguramente aquí en este lado, y que será similar al que hay en búsqueda o en shopping. Es más, marcará cuando viene de Performance Max, así que es interesante y bueno, a ver si sale pronto. Se supone que todo esto sale ya, pero a ver. Luego, en cuanto a Demand Gen, aquí también bastante datos interesantes, y como es esa parte de publicidad más upper funnel, que todos los que estamos muy en el performance y que llevamos en Google mucho tiempo no estamos tan acostumbrados, porque siempre Google se ha vendido como la herramienta de hiperperformance, me parecen estadísticas muy interesantes. Aquí concretamente nos hablan de que un 68% de las conversiones de Demand Gen son de usuarios que no habían buscado en los últimos 30 días. Entonces esto confirmaría mucho que con Demand Gen captamos a otra gente que si no, no captaríamos. Así que esa es la importancia de meterla dentro de nuestro funnel. Todavía lo tenía más abajo, pero os hago ya os matizo ya este punto, os remarco este punto que contaban en el evento, y es que desde Google decían que si mensualmente al menos un 10% de tu presupuesto no lo dedicas a hacer testeos, no estás aprovechando nuevas oportunidades y te vas a quedar obsoleto pronto. Esto al final, yo tengo proyectos en los que no se hace, ¿vale? Va dependiendo un poco de también la tipología de cliente. Hay clientes más dados a hacer pruebas y otros que no quieren probar nada.
pero creo que también es una labor didáctica de todos los que nos dedicamos a esto. Tratar de hacer ver al cliente de, mira, si no vamos testeando cosas, pues la competencia sí lo hará y seguramente ellos tendrán una ventaja competitiva en algún momento. Así que es un punto que remarcaban y bueno, si no estáis utilizando Demand Gen con ese contenido que os he recomendado antes que tenéis en la descripción, es el momento perfecto de hacerlo. Adicionalmente comentaban que hay un 58% de usuarios que descubren nuevas marcas a través de Shorts. No sé si este dato será similar, por ejemplo, en Reels y en TikToks, pero es otra cosa interesante, que eso llegas a público nuevo. Yo, por ejemplo, con mi canal, con este canal, estoy viendo con los Shorts, que no sé si os están molando. Si no os molan, decírmelo, y si os molan, decírmelo también. Estoy llegando a gente a la que antes no llegaba. Así que sí que es verdad que por ahí va rascando otro tipo de audiencia. Indican que van a poder trazar, y esto me parece muy interesante, de forma sencilla y general, casi para todas las cuentas, gente que ha tenido impacto en YouTube y que luego realiza búsquedas de marca en Google. Esto me parece una cosa súper guapa. Y que en los formatos de vídeo en PC, ¿vale? En computadora, va a haber formatos más grandes de shopping. Se va a ampliar el tamaño y se va a poder ver shopping de forma mucho más visual y el resultado de anuncios de shopping de forma más visual. Por otro lado, más highlights interesantes, hay un gran crecimiento de conversiones de usuarios que habían sido previamente impactados por Connected TV, por la parte de televisión, así que eso acompaña a lo que os decía antes. Y aquí indican, ¿vale? Este dato me sorprende, pero no, vaya, es decir, me lo creo, pero me sorprende, no sé esto cómo se medirá. Un 45% de los usuarios de Shorts no están en TikTok, y un 65% de los usuarios de Shorts no están en Reels. Esto es información de Estados Unidos. Pero básicamente a mí me llegaría a entender que esos usuarios que impactamos sin que ellos estén demandando algo de forma activa, hay una parte importante que si no hacemos publicidad en YouTube y concretamente usamos los Shorts, ese anuncio vertical, que ya no es solo que hagas anuncios, es que tiene que ser el formato vertical, hay usuarios a los que no llegarías nunca, con los que solo puedes llegar por ahí. Entonces ya os digo, al final Google con esto, con este Power Pack de campañas de Next Gen AI, ¿vale? De nueva generación de IA, básicamente remarca que el journey del usuario, su trayecto es muy largo y que si empezamos a utilizar toda esta tecnología, pues además de que es avanzada y nos va a permitir acceder a funcionalidades muy guays, tiene el punto de que estaremos impactando durante todo el proceso. Y si impactamos en todo ese proceso, aceleramos el journey, aceleramos ese camino que recorre el usuario. Cerrado este punto de Power Pack, vamos ahora a un batiburrillo, ¿vale? De herramientas de IA que va a sacar Google y que al final hay mil cosas. Concretamente reporting con IA, ¿vale? La parte de reporting con IA, ya lo comenté, que seguramente a algunos os haya salido ya en beta como un asistente de IA en la propia interfaz de Google Ads. Van a empezar a meter reporting generado con IA. Esto fue anunciado incluso antes del boom de ChatGPT y demás, ¿vale? Yo esto recuerdo también verlo en diapositivas hace muchísimo más. En la parte de informes personalizados hay una parte que tiene cierta relación con esto, pero pensarlo mucho más en modo asistente. Va a ser un asistente de soporte en el que yo creo que esos soporte pues se lo van a ir cargando como ya venían haciendo y le vas a poder preguntar sobre cambios de tendencia, que te dé cómo ha funcionado ciertos anuncios, qué cosas están funcionando mejor, qué títulos y cosas así. Entonces es un punto interesante. Tendremos que ver cómo funciona y cómo usarlo en todas las cuentas, pero es otro elemento interesante. A mí el sistema de Insights me ha recordado mucho a la parte de Analytics Intelligence, que es una funcionalidad también antiguísima que había en Analytics y que creo que sigue estando, aunque no se le da gran bombo, pero esto tiene pinta de que será mucho más avanzado, ¿vale? Pero digamos que es uno de los elementos principales. Luego también a nivel de configuración de campañas, hubo una frase que salía en 10.000 diapositivas, en 10.000 slides, que era AI and ROI, básicamente IA y retorno de la inversión. Lo vais a escuchar, yo creo, en las comunicaciones de Google muchísimo. Sobre este punto, lanzan una herramienta concreta, una opción concreta que es bastante interesante. La podéis ver con más detalle en mi artículo, que es Smart Bidding Exploration, que básicamente es que si tú, por ejemplo, le has dado un ROAS de un 500% a tu campaña, le vas a poder dar un margen extra para que haga testeos, como para que pruebe de, oye, ¿qué soy capaz de conseguir si me das un poquito más? Y poderte reportar los resultados ahí exactamente. Suena bastante interesante. Yo he solicitado ya la beta, estoy ahí pendiente de ver si me la dan, pero
Tengo dudas de cuánta diferencia realmente si tú haces ese ajuste directamente en la campaña. Entiendo que será un experimento, algo mucho más controlado, pero bueno, es interesante si Google ahí puede hacer pequeños testeos con un poquito más de manga ancha que le demos, poder ver los resultados es algo bastante llamativo. Luego, que todo lo que se utiliza se hace en YouTube pensando en estrategia más a largo plazo, están viendo que termina repercutiendo en performance a ROAS, es decir, que son estrategias que aunque sean más upper funnel o no vayan directamente enfocadas a conversión, terminan mejorando el ROAS en toda la parte de performance, y que si analizamos los datos de Google de forma correcta, y aquí entra en juego las métricas que ya os comenté que hay nuevas en Demand Gen, Google y todo su entorno genera un 21% de mejores resultados enfocados a ROI que el resto de plataformas. Estos son de esas cosas que, ya te digo, no os puedo contrastar con... Bueno, sí, con información de las cuentas puedo contrastar, pero ya sabéis que las plataformas miden de forma diferente. Sí que es cierto que estas columnas de conversiones comparables con otras plataformas que hay en Demand Gen, a mí me están molando bastante porque estoy viendo una serie de información que antes no veía y a los clientes que se los estoy presentando les está molando. Aquí básicamente eso, hablaron mucho de maximizar ROI, que están haciendo todos los enfoques a eso. A mí hay una parte que me preocupa de esto, y es que si verdaderamente Google vuelve a la conversación de todo es ROI, todo es performance, luego cuando queramos hacer estrategias mucho más upper funnel a las que inicialmente no le podemos pedir un ROAS, o luego incluso cuesta medirlo, se nos complica un poco la conversación, ¿vale? Entonces es bueno que Google no esté anichado solo en el performance, sino de un punto global a todo. Luego, en cuanto a parte creativa, va a haber un sistema, ¿vale?, en el cual le daremos productos de Merchant Center y nos va a sacar modelos en cuanto a personas, ¿vale?, no en cuanto a modelos de inteligencia artificial, llevando esos productos. Aquí lo más fácil es que os imaginéis tema de moda. Unos pantalones, pues, que al final los puede haber, te puedan salir diferentes modelos que los usen. Aquí ha habido un punto interesante que me ha llamado la atención a nivel de Google con todo lo que ya proyectando, y es que si os fijáis ahora, antes de salir su logo de la G, sale el logo de Gemini. Y vaya, me pareció brillante a nivel de branding de cómo nos asocian el logo de Gemini con Google, que sí está mucho más asociado. Eso ha estado bastante guay. Luego eso, va a haber mucha herramienta de generación basada en IA. Hablaron de VO2, de VO3. Ya sabéis que con VO2 fue con el que me fundí yo un montón de pasta en poco tiempo haciendo pruebas. Han sacado una versión mucho más sencilla, ¿vale? Mucho más... que puedes hacer menos pruebas, pero que es más barata. Luego remarcaron que todos utilizan Synth ID, ¿vale? Synth ID, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero por decirlo de alguna forma, Google marca con un metadato especial todo lo que se ha generado con IA para diferenciar lo que son, digamos, elementos reales o que no han generado ellos con los elementos generados por ellos por IA. Y van a poder completar, y aquí sí podéis ver un ejemplo. Si le das un material que, por ejemplo, esté en vertical, pues ellos automáticamente te van a completar el fondo con inteligencia artificial, como podéis ver aquí, ¿vale? Que eso también va a ser una cosa bastante interesante para complementar ciertos tamaños y ciertas cosas que quieras adaptar. A mí este tipo de mejora automática sí me mola. No es lo mismo que me hagas un corte de un vídeo que tiene un tamaño concreto a que me rellenes con inteligencia artificial el fondo. Eso a mí me da bastante más seguridad, y eso se podrá utilizar para todos los tamaños, para vertical, horizontal y cuadrado. A nivel de funcionalidades generales interesantes, va a haber un brand profile en Merchant Center, que básicamente va a ser como un perfil de marca donde podemos ver mucha información sobre nuestra marca en general. Os he dejado un vídeo en mi artículo de Fit Army, que es un compañero de Google Product Expert que sube un contenido de e-commerce en inglés de la leche, ¿vale? Es brutal, seguidlo, ahí tenéis el vídeo. Y bueno, ahí podéis ver cómo funciona esta beta actualmente, pero dentro de eso va a haber un generador de vídeo desde Merchant Center que se va a basar en eso, en tus productos. Y sobre todo lo que me ha sorprendido, no me quedó muy claro cómo se va a utilizar, pero te va a mostrar el uso de esos vídeos incluso en redes sociales. Aquí podéis ver por una parte el perfil de marca, más o menos qué información muestra. Puedes ver aquí pues cómo va subiendo la marca y la información que hay. Pero luego en Google Merchant Center, eso aquí no sé si veis en el vídeo, que incluso te sale que, oye, tus canales sociales sí, y de dónde han venido tus vídeos. Entonces, tenerlo en cuenta porque me parece interesante el poder empezar a mezclar información de diferentes plataformas.
Adicionalmente, de forma similar a lo que hay en TikTok de poder contactar con creadores de contenido, van a sacar el Creator Partnerships, que básicamente es que vamos a poder contactar con creadores de contenido y poder llegar a un acuerdo con ellos viendo su contenido para que nos generen contenido para nuestros clientes o nuestra empresa. Destacaron además, aquí yo estoy más perdido en la parte de apps, que se va a poder ya realizar pujas de Smart Bidding a ROAS en apps de iOS, que parece que antes no se podía hacer. Y hablaron de una cosa concreta que a mí me flipó, pero no hay casi información, incluso los propios de Google sí me dijeron que internamente tienen algo, que es AI Personas, que básicamente es la capacidad de crear agentes desde Gemini, y eso, había una que era la responsable de Google de marketing y responsable de anuncios, y te iban metiendo información basada en eso. Creo que va a ser parecido a esto que podéis ver ahora mismo en pantalla de este chat que va relacionado con esa parte de rendimiento de campañas que os decía antes. Aquí podéis ver eso que os está recomendando o está dando información del anuncio, o de esta otra parte donde tienes aquí a Selling, que te está dando información sobre diferentes cosas que quieres realizar. Por otra parte, se habló concretamente de la medición y los datos, ¿vale?, de toda la parte de atribución. Google hizo en concreto mención a un tridente que consideran clave, y es Advanced Attribution, Attribution Solution y Experiments, ¿vale? Básicamente soluciones avanzadas de atribución, soluciones de atribución y experimentos. Sobre esto, concretamente hablaron sobre Meridian, que es su herramienta de Marketing Mix Modeling, para poder ver mejor qué pesos tiene cada canal y cada acciones que realizamos en nuestro proceso de conversión, y del Data Manager, que al final es una solución First Party Data que, aunque ya hay ciertas opciones en la parte de cuentas vinculadas en Google Ads, yo por lo que he visto es algo que todavía no está 100% desarrollado. Va a tener acceso a API, nos dijeron además que todo debe estar listo y 100% terminado en EMEA, en Europa, Oriente Medio y África, para septiembre. Veremos a ver si no se retrasa. Pero bueno, este punto al final le hicieron el clásico ejemplo del equipo de fútbol, ¿vale? El ejemplo ese que está ya súper quemado, yo creo que lleva usándose ya 10 años por todos los que hemos dado cosas de analítica, que es: en un equipo de fútbol el gol, aunque solo marca uno, todo el equipo participa. Pues eso, importancia de atribución. Quieren hacerlo accesible, hablaron de incluso inversiones de menos de 5.000 euros al mes. Veremos a ver realmente aquí dónde está el corte. Y permitiría todas estas opciones: medición multicanal, medición, por ejemplo, incluyendo datos de plataformas como TikTok, Meta, etcétera, etcétera. Yo aquí, sinceramente, me llama muchísimo la atención, pero ya viví en su momento el fracaso. Bueno, no fue fracaso, es que directamente se quedó en desarrollo y en beta de Google Attribution, que fue una herramienta chulísima que estaba sacando Google para temas de atribución, y con todos los requerimientos legales que hay en sitios como la Unión Europea, no sé. Son de esas herramientas en las que no quiero esperanzarme mucho, porque luego se terminan quedando por el camino. Ojalá que sí. Conforme tenga más información al respecto os comentaré, pero veremos a ver eso cómo avanza. Y esto fue lo que se vio en el recinto general, ¿vale? En el auditorio general, donde tuvimos todas estas ponencias, y luego, como os decía, teníamos ya unas sesiones más grupales, en grupitos de 8 o 15 personas, donde se trataban temas específicos. Yo concretamente aquí os traigo 3, que fueron las 3 que más me gustaron, donde, por ejemplo, en una de ellas se habló sobre cómo funciona nuestro mindset, es decir, nuestra forma de pensar a la hora de utilizar IA, y cómo se comporta un poco cada grupo de personas. Digamos que lo dividían en 3 puntos. Por un lado, el FOMO, que es la gente que tiene el Fear of Missing Out, que es el miedo a quedarse fuera. Por otro lado, el FOMO, que es el Fear of Messing Up, que me hizo gracia, que es como la gente que tiene miedo a cagarla con esto. Y luego el FOMA, que es el Focus on Maximizing Advantage, que básicamente es hacer el foco en sacarle el máximo rendimiento posible. Entonces, esto lo enfocan en cuanto a entender con qué perfiles trata y un poco su enfoque de cara a la adopción de IA. Ante todo, si tienes la perspectiva de que esto te va a ayudar, no que te va a quitar el trabajo y cosas así. Entonces, era bastante interesante porque te dan como esos perfiles psicológicos y las decisiones que tomaban, en qué se basaban, y comentándolo con gente allí era en plan de: joder, pues de esto conozco este perfil, de esto este otro, yo me siento bien aquí, este no cuadra conmigo. Era interesante. Si de esto consigo las diapositivas y demás, seguramente hago un vídeo al respecto, porque yo os digo, me moló mucho la forma de pensar y de plantearlo. Luego asistí a uno concreto de generación de
creatividades donde nos hablaban de todas esas funcionalidades que ya he comentado antes que van a lanzar y que algunas ya tenemos en Google Ads, pero que van a tener mejoras. Por ejemplo, en la parte de prompts, que en unos días, en unas semanas tendréis un ejemplo de cómo crear anuncios con eso en Google Ads, porque es una función bastante chula. Nosotros podemos meterle un prompt y crear banners con eso, imágenes con eso. No te dejaba crear imágenes de humanos. Cada vez que pedías algo a una persona en una clínica te decía que no, que personas no. Ya han confirmado que humanos adultos sí se van a poder utilizar, ¿vale? Así que es un gran paso. Luego van a meter más información en la parte de Brand Guidelines, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con tus guías de marca, también para que puedas dar muchas más imágenes de referencia. Van a mejorar esa parte para que todo lo que generemos vaya más acorde a nuestra imagen corporativa y a cosas que queremos que se generen. Aquí van a meter también una mejora de imágenes que es muy parecida a los que usáis sobre todo Android, a lo que hay en Google Fotos para mejorar las imágenes o lo que había en exclusividad en los Google Pixels, que creo que ya sí lo tiene todo el mundo, que básicamente son ciertas ediciones de cambiar los cielos de color y cosas así, y se va a poder utilizar imágenes de landing page. Esto ya había una parte que lo permitía, pero parece que va a ser una parte más avanzada dentro de esa parte de Search Max que ya comentábamos al inicio. Luego, como os decía, con imágenes de productos vamos a poder poner modelos que lleven los productos. Va a haber un Asset Studio, que yo, si no entendí mal, es la biblioteca de recursos que ya hay, pero con más IA, más potenciada, para hacer mejoras en clips, en voz y cosas así. Y luego va a haber un informe, digamos, expandido del rendimiento de los recursos. Nos van a decir hasta cada imagen, cada logo, cómo funciona con todo el detalle. Gracias a Dios, por fin. Y también un informe de la URL final, exactamente qué comportamiento ha tenido, que esto es otra cosa que en Performance Max no es nada transparente. Y por último, la posibilidad de borrar texto de recursos que ya hayamos subido. Y por último, ya vamos llegando al final, gracias si seguís aquí, espero que os esté volando, una sesión sobre crecimiento internacional. Aquí me moló porque Google aquí fue tajante y dijo que si no trabajas la marca internacionalmente, es mejor que no hagas nada, ¿vale? Así, listo, directamente. Dicen que se tiene que trabajar sí o sí y que en datos concretos trabajar la marca, es decir, hacer una estrategia para que la gente se vaya acostumbrando a nuestra marca internacionalmente, incrementa un 10% el Customer Lifetime Value, ¿vale? Y por otro lado, baja un 11% la sensibilidad al precio. Si el usuario está más acostumbrado a tu marca, le va a dar menos importancia al precio de tu producto, se la va a dar pero menos. Entonces, nos incentivaron y nos convencieron y nos dijeron que lo hablásemos con todos nuestros clientes, que hay que hacer una estrategia de marca clara y aparte tiene que ser diferente en cada país. No vale hacer, oye, pues para internacional todo esto. Hay que analizar cada país y su estado. Aquí nos llegaron a hablar, y esto también, si accedo a la documentación la compartiré porque en mi newsletter, por cierto, que la tenéis en la descripción y espero que estéis ya dentro, os compartiré información sobre cómo indicaban que afectaba a nivel de porcentajes, pero en concreto hablaban de que los anunciantes que empiezan por una estrategia con más peso upper funnel en el internacional y menos low funnel, ¿vale? Menos en el proceso más final de compra, a medio plazo veían incrementos de facturación y de resultados en general de un 60% más. Entonces esto es muy interesante. Básicamente concretaban en que habría dos métricas específicas que revisar y sobre las que quieren ir generando reportes. Una es la popularidad de tu marca y la otra es cómo se compara tu marca respecto a otros. Entonces yo os digo, este punto me pareció muy interesante porque sí que es verdad que a la hora de internacionalizar proyectos me he encontrado ya comportamientos muy diferentes, pero sí que es cierto que cuando vas trabajando la marca y vas trabajando el que el usuario te conozca, luego es otra historia, ¿vale? Y vaya, parece muy obvio, pero si nos ponemos a analizar todas nuestras cuentas de todos, seguro que no se está haciendo exactamente con ese enfoque. Así que nada, este sería el resumen extendido del Google Marketing Live 2025. Espero que os haya molado sobre todo la información. Ya os digo, yo vengo súper motivado con todo lo que he visto porque respecto a otros eventos de otros años, este ha sido inspiracional, pero veo cosas tangibles, cosas que se pueden utilizar, así que guay. Ya sabéis que en la descripción tenéis el artículo completo con toda la información más detallada, ¿vale? Todo esto redactado y por si queréis leerlo, tenerlo así, compartirlo, lo que queráis, más detalladamente. Y bueno, os iré comentando sobre todas las novedades como esta que vayan avanzando.
Si no queréis perderoslo, pues suscribiros a la newsletter, que ya os lo he recordado antes, y abajo darle a like, suscribiros y darle a la campanita, porque si no YouTube no veis los siguientes vídeos. Muchas gracias por llegar hasta aquí, cuidaros mucho y un saludo.